Hola, ¿cómo están? ¿Ahí sí me escuchan bien? Qué bueno. Es un gusto poder estar con ustedes. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos por sus oraciones. De verdad, Dios es bueno, Dios es maravilloso y mi esposa les manda saludos. Muchísimas gracias porque sus oraciones se han dejado sentir, de verdad es algo maravilloso y Dios mueve todas las cosas y es como un juego de billar. ¿Sí han visto el juego de billar, verdad? Y ves que tú ves la mesa y ves las pelotas y dices, esta pica acá, y haces una… Dios sabe cómo hace las jugadas y de pronto ves a la pelota blanca ahí dando vueltas. A ver, otra vez, ¿cómo se hizo esa jugada? ¿Cómo la hiciste, Señor? Mira así, pum, 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 pum. Eso ocurrió esta semana, con tantas cosas que el Señor movió como Él quiso. Y hay veces que te toca hacer la bola blanca, aquella que recibe el primer golpe. Pero es mejor dejarse guiar. ¿Por qué? Porque ten la seguridad que no te va a dejar caer a la buchaca. ¿Sí? Y si lo hace, no tengas temor, porque su mano poderosa entrará y te sacará de la buchaca y te va a colocar en un lugar alto, donde no habrá más lloro, ni llanto, ni crujir de dientes, porque para ti en lo terrenal se terminó la partida, pero ahora iniciará otro espectáculo, otro juego muy, muy diferente del cual no nos podemos imaginar. Y eso fue lo que ocurrió precisamente. Fue tan movida esta semana que el pastor me comentó y me propuso concluir la serie de los discípulos que estuvo sacando sangre. Por eso decía acerca de la sangre espiritual, no se espanten. Y no sé si esta enseñanza llegue a tal extremo, pero algo va a sacar, aunque sea los trapitos al sol. Y lo único que se me ocurrió así como para poder sacar sangre, pues dije, pues una bola de billar, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios porque no pensé en el boliche. No se crean, si me vamos a la palabra y si me acompañan a Lucas 7:1, por favor, porque vamos a leer nuestro pasaje base. El título de esta enseñanza es El centurión y su siervo, discípulos ejemplares. Lucas 7:1. ¿Ya lo tienen? Dice así: después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a los que lo seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Resulta paradójico, un poco una combinación aparentemente antagónica entre un militar romano, en este caso un centurión, y que a su vez este pudiera ser considerado como un discípulo de Jesús. Esto podría ser contradictorio, pero así ocurrió por lo que acabamos de leer. Se produjo un milagro, dejando un momento la añadidura del prodigio de la sanación del siervo. Lo sorprendentemente significativo es que Jesús se haya maravillado de alguien. Tanto que el centurión fue exaltado públicamente. Eso fue lo verdaderamente maravilloso. Porque observemos esto, que cualquiera se puede maravillar de Jesús. Cualquiera se puede maravillar de él, de su sabiduría, de su poder, de sus milagros. Pero que Jesús se maraville de alguien, de un simple mortal, entonces esa persona bien merece que le pongamos toda nuestra atención, ¿sí o no? Es más, centurión, ¿cuándo vas a comer a la casa? Les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y con toda firmeza ustedes lo pueden decir. ¿Cuántos no quisieran tener la fe que tuvo el centurión? Con toda firmeza, levante su mano. Bien, yo quiero. Ok. ¿Cuántos no quisieran ayudar a alguien, como lo hizo este centurión? Alguien que aman. Alguien que no puede moverse. Alguien que no sabe cómo pensar, justamente por su condición, en la condición que se encuentra. ¿Cuántos no quisieran ayudar a alguien que está prácticamente a punto de morir? Y si viene a tu mente alguien, anótalo, ¿no? Y es más, no te limites, puedes sacar tu lista. Híjole, a este yo quisiera ayudarlos, con la fe del centurión. Y bueno, pues, si invitamos al centurión, pues, ¿por qué no dejamos que él mismo nos comparta qué fue lo que ocurrió? Y vayamos y nos cuente desde el principio. Lucas 7:1 dice: después de que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Para tener un mejor contexto de lo ocurrido en este escenario, en primer lugar es necesario ubicarnos geográficamente, ya que Capernaum era una ciudad perteneciente a toda una región, al igual que Nazaret y Canaán. Y para ser más explícito y que se pueda entender un poco más, Galilea sería como el Bajío, ¿sí? Y Capernaum, Nazaret y Canaán serían como León, Irapuato, Guanajuato, Aguascalientes, etcétera, etcétera.
¿Sí? ¿Ya nos ubicamos? En la niñez, Jesús, después de que regresaron Jesús y sus padres, volvieron a Judea, pero como ellos tuvieron miedo, se fueron a Nazaret, que estaba dentro de Galilea, justamente donde había sido concebido. Y ahí pasó su niñez y su juventud, y después de Nazaret fue a Capernaum. Se fue a vivir a Capernaum, cambió de domicilio, que era una ciudad marítima que se encontraba hacia el norte de Jerusalén. Y justamente fue ahí en Capernaum donde reclutó a sus discípulos porque ellos vivían ahí. Eso está en Mateo 4:18. No los busquen, nada más se los voy a dar como referencia. Y como ocurre en todas las regiones, también hay sus formas de hablar características. Así fue como descubrieron a Pedro cuando estaba de pie con los siervos y los guardias el día del arresto de Jesús, cuando estaba el fuego encendido y él se estaba calentando. Entonces, cuando él estaba ahí, seguramente le dijeron: hace frío, ¿verdad? Y él les contestó: ya sé. ¿No? ¿Le suena? Eres del Bajío, no os hagáis, porque tu forma en la que hablas te delata. ¿Ya se entendió? O para los de Jalisco, ella da. Bueno, en segundo lugar, vamos a ubicarnos de forma social. ¿Cómo se encontraba la región de Galilea? Por haberse fusionado la población con extranjeros, los no judíos de religión, los galileos, no eran bien vistos por los judíos que eran fervientes, y por eso llamaban Galilea de los gentiles. Ahí, algo así como el distrito de los ateos. Por lo mismo, esta región estaba alejada de la influencia religiosa de Jerusalén, por llamarlo así. También recordemos que esta parte de Galilea pertenecía al reino del norte, que había sido influenciado por toda la idolatría, y por tal motivo los habitantes de Judea, a ellos los veían con repudio. Tan es así que Natanael en alguna ocasión dijo: de Nazaret, es decir, de Nazaret de Galilea, ¿podrá salir algo bueno? Algo así como decir de Celaya podrá salir, de León podrá salir. ¿Sí me explico? Así los tenían. El mismo Sanedrín increpó, confrontó a Nicodemo cuando éste intentó defender a Jesús, y le dijeron: ¿eres tú Galileo? ¿Eres tú del Bajío? Escudriña y ve que en Galilea no se ha levantado ningún profeta. Escudriña. Fíjate que de ahí no ha salido nadie. Por si fuera poco, esta población de Galilea tenían unos encantadores querubines caídos, porque en esta región nació un grupo llamados los celotes. Y no son aquellos que te reclaman y ¿qué le ves? No, estos celotes eran sanguinarios, mucho más sanguinarios. Eran mucho más violentos, eran revolucionarios y actuaban practicando, escuchen bien esto, practicando atentados a funcionarios y a las fuerzas del orden romanos. Es decir, nada más los estaban cazando. Les ponían trampas, emboscadas y los asesinaban. Este movimiento fue fundado por un hombre llamado Judas el Galileo, que lo fundó a causa del censo impuesto por Roma en los días del nacimiento de Jesús. Y esto arrastró a muchos con esa idea de libertad en base a sus fuerzas, a sus propias fuerzas. Y esto lo menciona Hechos 5:37, para que lo apunten. Es decir, este hombre, Judas el Galileo, armó su cártel en Galilea. De hecho, de este grupo se deriva un término que ustedes van a ubicar perfectamente: sicarios.
Y sicarios o sicario significa hombre de daga o asesino. Es un judío fanático proscrito de los romanos. Y esto resulta porque ellos llevaban siempre un puñal pequeño oculto bajo sus ropas para matar de forma sigilosa a sus víctimas. Ups, entre más nos vamos adentrando, el Bajío se parece más a Galilea, ¿o no? Y prácticamente el pueblo de Capernaum se parece a una de varias de estas ciudades de por estos rumbos, porque estaba sumida en tinieblas toda aquella región, al igual que esta, y los que habitaban vivían en peligro, ya que la sombra de muerte era constante. Parece que estamos leyendo el periódico, ¿verdad? ¿Verdad, Galileos? De hecho, esa revuelta en una revuelta se llegó a confundir a Pablo con el líder de los sicarios, como refieren las escrituras de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21 del 30 y 38, para que después lo lean. Ahí lo confundieron con un cabecilla, ¿no? Con el líder de los sicarios. Y estos hombres, a causa de ellos y a causa de su revuelta, fue que los romanos en el año 70 invadieron Jerusalén y acabaron con todo y no dejaron piedra sobre piedra de lo que estaba hecho en el templo. Bueno, para continuar, vamos a retomar nuestro capítulo base y voy a combinar Mateo, porque él nos relata unos detalles de forma más resumida, pero Lucas, en su calidad de médico, nos da muchísimo más información que no toca Mateo. Así que, para hacerlo más preciso, vamos a fusionar ambos capítulos. Vuelvo a retomar Lucas 7:1. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y luego dice en el versículo 2, y el siervo, y Mateo dice el criado. El siervo, el criado de un centurión a quien éste quería mucho. Enfoquémonos primeramente en el siervo, porque viene una pregunta muy interesante. ¿Qué actitud, qué disposición, qué entendimiento pudo haber manifestado este siervo para ganarse la confianza, el aprecio de un general romano? ¿Qué tuvo que hacer este siervo? Porque en nuestro pasaje el único mérito que al parecer tiene es que se enfermó. En Mateo, él se menciona que él era como el criado, pero para nuestra cultura suena así como algo despectivo. Pero esta palabra que se utiliza significa, y es utilizada también para expresar hijo. Y esto se utilizó cuando se dice, cuando Dios se dirige hacia Jesús: este es mi hijo amado. En otras palabras, este centurión amaba a su siervo como si fuera un hijo. Así era su profundo amor. Híjole, y en este punto, pues la comida con el centurión se hace más interesante, ¿no? Y va tomando otro giro. Es más, la mesa ya se siente incompleta. Joven, pásale. Sí, usted joven, venga, el siervo, siéntese aquí. Vamos a platicar con usted. ¿No quiere unas galletitas? Ya sé. ¿Una pastillita? ¿No? Bueno, yo sí, porque traigo la garganta un poquito irritada y yo sí me la voy a echar. Wow. Quisiera preguntarle, joven, ¿qué hizo usted para ganarse la confianza
del centurión. ¿De verdad quieres saber el secreto? Apúntele. Bueno, yo como siervo modificaba mis circunstancias de acuerdo con mi mejor actitud y no cambiaba mi actitud de acuerdo a las circunstancias. Esa actitud es compromiso, integridad, perseverancia, honradez, fidelidad y lealtad. Oye, joven, ¿eres judío? ¿Has escuchado de José el soñador? ¿O de dónde aprendiste eso? ¿Usted qué cree? Pero de algo puede estar seguro. Esto no lo aprendí ni en la calle ni con los rebeldes. Este joven nos enseña algo que no debemos menospreciar: las circunstancias por las que estás pasando. Y no digas, yo solamente soy el sirviente. No, cámbialo, porque puedes hacer algo muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque el joven tenía el control de sus circunstancias, aún estando en la condición en la que se encontraba. ¿Cuál era ese control? El mismo, su actitud. Volvamos otra vez a nuestra conversación, porque eso se está poniendo muy interesante. Y el siervo de un centurión, a quien éste amaba mucho, estaba enfermo. Y Mateo nos dice algo más específico: estaba paralítico, y un paralítico no se puede mover. Y estaba a punto de morir y gravemente atormentado. Es decir, tampoco él podía pensar por esa circunstancia en la que estaba. En nuestro versículo vemos que el siervo estaba específica y repentinamente paralítico. Así que, buscando un poco más sobre los motivos repentinos por lo que alguien puede sufrir una parálisis corporal, en estos tiempos en aquellos tiempos y con esas características, pudo haber sido por dos circunstancias: por una caída accidental o deliberada, es decir, por algún atentado. Hay una serie que se llama Los Milagros de Jesús, y justamente ahí hay un episodio donde se retrata esto muy bien, y no suena tan descabellado que alguien hubiese intentado perpetrar un atentado no contra él, sino contra su amo, y su siervo haya recibido el resultado de ese ataque. ¿Por qué? Porque no hay mayor amor que poner su vida por la de sus amigos. Porque esta circunstancia justificaría también la presencia de sus amigos del centurión en su casa. ¿Por qué? Porque un soldado, un militar, ¿a quién crees que tú podrías considerar a su mejor amigo, a sus mejores amigos, si toda su vida ha pertenecido a la milicia? A otro militar. Y sobre todo a aquellos con los que ellos se inició, es decir, muy seguramente eran también centuriones, porque en ese tipo de circunstancias y de grupos se hacen lazos muy fuertes. Sin embargo, seguramente por eso Mateo registra que un centurión fue el que se presentó delante de Jesús. No era el centurión, sino uno de sus amigos. Y entonces, esos amigos, lo más seguro es que se presentaron delante de él al conocer de lo ocurrido en su auxilio. ¿Por qué? Vamos a escuchar, discípulos. Porque lo que siembras, eso cosechas. Si notamos muy bien, Lucas enfatiza más en la relación que hay entre ellos que en el rango.
Pero sea cual sea el motivo de la parálisis del siervo, el centurión se sentía responsable de la vida de ese joven, porque pudo haberlo desechado y conseguirse a otro. Así que escuchemos también, discípulos. Él miraba a los de menor rango como sus iguales para favorecerlos. No te olvides, si tú estás en un puesto alto, acuérdate de aquellos que dependen de ti. Así que continuemos en el versículo 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, significa lo siguiente: no significa que él, en ese momento alguien le estaba predicando, en ninguna manera, porque el centurión estaba al tanto de todo lo que hacía Jesús. Recuerden que él estaba en su jurisdicción y su fama, la fama de Jesús había crecido y se había extendido. En la sinagoga de Capernaum, justamente ahí en esa ciudad, anteriormente había sido liberado un joven con un espíritu impuro. Y a partir de ahí lo menciona el versículo, que su fama se extendió por toda la provincia y alrededor de Galilea. Y por si fuera poco, en la casa de Pedro, que también estaba ahí muy cerca de Capernaum, hubo anteriormente la sanación de un paralítico al que metieron por el techo, a causa de la cantidad de gente que había alrededor, que querían escuchar a Jesús. Así que el centurión estaba al tanto y tenía toda la información acerca de Jesús, todo lo que hacía este hombre con tanta influencia, y justamente tenía que estar al tanto porque él tenía que evitar cualquier tipo de revuelta. Así que tenía que estar atento de todo lo que hacía, de cada frase, de cada parábola. Y quien quite, hasta mandaba a su siervo, de toda su confianza, lo mandaba encubierto. Ve y escucha, y me dices qué está ocurriendo. Así que en nuestro versículo podríamos leerlo de la siguiente manera: cuando el centurión oyó hablar que Jesús estaba entrando a Capernaum, le envió unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniera y sanara a su siervo. Fíjate en lo interesante. Envió él a gente judía. Pudo haber mandado soldados romanos, pero no lo hizo así. Buscó a maestros de la palabra, probablemente incluso a los que estaban en la sinagoga, para no amedrentarlo, y les pidió este encargo, y de forma respetuosa, por lo que vemos en el contexto: por favor, ruéguenle que venga aquí a la casa. Díganle solo eso para que sane mi siervo. Entonces ellos, versículo 4, se acercaron a Jesús y rogaron con solicitud, es decir, con toda confianza, diciéndole: es digno que le concedas esto. Aquí vemos que los ancianos creían en que Jesús podía hacer ese milagro. Ellos sí creían. Es digno de que le concedas esto, ve y sánalo. Porque ellos habían sido testigos también de varios de los prodigios en esa región. Y seguramente vieron también sanar al paralítico. Claro que sí puedes, ve a su casa. Pero lo interesante para nosotros es que ellos estaban hablando bien del militar. Y entonces el centurión aplicó el siguiente principio. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Cuando alguien dice,
Cuando alguien dice, es que lo hice para la gloria de Dios, ya la regaste. Porque si es para la gloria de Dios, no lo digas tú, que lo diga otro, si Dios lo permite. Y si no, sigue siendo para la gloria de Dios, porque Él lo sabe. Y es algo nada más entre ellos. Así que si tú has logrado un rango bueno por lo que has adquirido, para conservarlo con honor, piensa que nada has hecho aún. Y continuamos con lo que ellos pensaban de por qué era digno. Versículo 5, Lucas 7:5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Observa el orden. Primero fue el amor. Y luego la acción o los hechos. Porque tú puedes hacer cosas para que te vean, pero no hay amor. Para quedar bien, y el amor lo dejas a un lado. De nada vale lo que haces para los demás, porque solamente eso va a ser un monumento para tu ego. Y esto nos indica que seguramente la sinagoga del centurión no decía afuera, esta edificación fue hecha por el centurión para la gloria de Dios. ¿Verdad que no? Aquí se alcanza a ver el corazón de él. Y aunque no se menciona si el centurión conoció al siervo antes que los ancianos, fue la actitud de cualquiera de ellos quien lo motivó a conocer, a creer y a amar a la nación de Israel. Porque él desembolsó de sus recursos económicos, de sus recursos físicos, es decir, él proveyó de lo que representaba su vida material para edificar un lugar en el que se pudiera escudriñar la ley. ¿Y quién crees que asistía cuando tenía oportunidad a la sinagoga? El centurión. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿o no? Y estamos hablando de la fe del centurión. Ahora, entonces, ¿cómo aumentó su fe? Invirtiendo de su vida para escuchar más. Y obtenía más fe. Escuchaba, invertía de su tiempo, de su esfuerzo, de su energía, de todo de él, para seguir practicando y obtener más fe, más fe, más fe. Así que deja de escuchar la palabra de Dios, deja de practicar, deja de estudiar y tu fe va a disminuir. Y al rato tu creencia no te alcanzará ni siquiera para temblar y los demonios te van a ganar. Porque ellos creen en Jesús y tiemblan. Este centurión demostraba su amor al pueblo de forma práctica. ¿Cómo? Protegiendo al débil, castigando al abusivo y al criminal que se resistía. Y aquel que no se resistía los llevaba delante de los tribunales para que fuera juzgado. Y toda esa práctica, ¿dónde crees que la aprendía? En la ley. Y esta no se contraponía con la ley romana. Al contrario. Recordemos que en algún momento este soldado, este centurión, se comportaba como cualquiera de la tropa, porque no llegó así, no era noble. Imagínense llegando a enlistarse, oye, me quiero enlistar, ¿cuáles son tus cualidades? Ay, es que yo amo el pueblo judío y si tuviera dinero les edificaría una sinagoga. Ok, luego te llamamos, ¿no? Ni siquiera lo hubieran recibido. ¿Cómo tenía que ser? Valiente, osado, fiero. Tenía que ser
como los soldados que flagelaron y escarnecieron a Jesús cuando atrapaban a un ampón. Esa tenía que ser su carácter. Imagínense, no hubiera ni siquiera ascendido si hubiera tenido una actitud totalmente diferente. ¿Sí? Sí, pero resulta de que este hombre, al estudiar la ley de Moisés, aplicaba la justicia de forma correcta en cualquier lugar. Y al aprender esto, bendecía al pueblo de Israel. Y él era bendecido por los demás, por los maestros de la palabra, por sus amigos y por supuesto por su siervo. ¿Y sabes quién inició el cambio en la vida de este militar? Aquel, como este hombre, que inició poniendo su vida en orden en base a la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo este centurión. Y ¿saben qué? Yo creo, esto es algo personal, no lo dice, después le preguntaré, después me contestarán a quién conocieron primero, pero yo creo que fue al siervo, porque no se iba a acercar primero a los judíos, tenía que ser alguien que estuviera cercano a él. Oye, ¿por qué te comportas así? Es que la palabra dice esto. A ver, enséñame. Oye, edifiquemos una sinagoga. Entonces, cuando llegaron los ancianos con Jesús y le rogaron con solicitud, Lucas 7:6, Jesús fue con ellos de forma inmediatamente. Y no ocurrió como con la mujer sirofenicia, que le puso al principio algunas objeciones. Jesús no podía decir tampoco que no iba a ir con el centurión, porque recordemos que había dicho anteriormente: si te obligan a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Así que no había excusa, y se sometió porque Jesús era un esclavo de los romanos, al igual que todos los judíos, y fue de forma inmediata. Lucas 7:6. Jesús fue con ellos, pero cuando no estaban lejos de la casa. ¿Qué significa? Que seguramente el centurión se asomó y lo vio que estaban cerca, y algo ocurrió. Se le estropeó el plan al centurión. Un plan que a nadie le había dicho, porque pensó que tenía tiempo suficiente como para salir de su casa cuando llegara Jesús. Él quería salir de su casa porque no quería estar cerca de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Que había una profunda convicción de pecado que la palabra de Dios había provocado en él, ya que Dios formaba parte de su vida. Así que ese era el problema, que Dios nada más era parte de su vida, no era de forma total. Así que quería mantener y quería seguir escuchando la palabra de Dios, pero seguir guardándose cosas. ¿Por qué? Porque no se sentía digno. Ya me estropeó mi plan, ya no puedo salir. Y creo en sus milagros, creo en los milagros de Jesús, pero tengo algunos asuntos que no son de dominio público, y por tanto me avergüenzan. Y yo sé que Él no voy a poder ni siquiera mirarlo a los ojos por mi condición, porque Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que he hecho. Por eso no quería estar cerca de Él. Y creo que no había visto esto, pero creo que de los pocos personajes en la Biblia se menciona que no querían estar cerca de Jesús. Y entre uno de ellos fue justamente la mujer adúltera. Imagínense. Wow.
Y el centurión tampoco quería estar cerca de Jesús. Pero Jesús sabía cuál era la intención del soldado romano, sabía cuál era la intención del centurión. Por eso no demoró en ponerse en marcha. Y gracias a Dios por eso, porque nos demostró que había en el corazón del centurión, igual que en el de nosotros. Así que tuvo que reaccionar. Cuando vio que no estaba lejos, entonces él gritó sin dar explicación: guardias, no dejen entrar a Jesús. Sí, señor. No puedes pasar. Y esto lo vamos a ver en el contexto, porque él le dice: no te molestes, Señor. ¿Por qué? No puedo dejar entrar. Imagínate la escena ahí, tus amigos. A ver, ¿quién te entiende? Si tú crees que lo puedes sanar, ¿por qué lo tienes allá afuera? Es más, ya va más de media hora con este calor infernal. Tú no entiendes, yo me entiendo, Y él pensaba: me estropeó el plan, no puedo salir, mi casa es una fortaleza. Y la única salida es por la puerta principal, no tengo por dónde salir. Oye, ¿qué te pasa? Nunca te había visto así. Es más, ni con los celotes te había visto de esa manera. Es más, podría decirte que hasta tú eres el criminal que se siente atrapado sin poder salir. Y ya van 5 horas esperándote allá afuera y Jesús no se ha movido. ¿Qué hago? Ahora, imagínate del otro lado, los acompañantes de Jesús. No, así son estos, así son los romanos, unos abusivos. Piden ayuda y luego te dejan esperando, Jesús. Qué irreverentes son, qué irrespetuosos son contigo. Tú no te lo mereces, Señor. Vámonos a donde tú digas. Seguramente en el corazón de Jesús dijo: Él me necesita. Y aquí lo esperaré porque Él me ha llamado. Ahora dentro de la casa. Oye, amigo, pues necesitas hacer algo, Decídete, porque tu siervo está sufriendo, está a punto de morir. Y Jesús está resuelto a no moverse hasta que tú lo recibas. Así que si no lo recibes, tu siervo se va a morir. Imagínate al centurión. ¿Qué hago? Amigos, sé que la distancia, ni los soldados que están allá afuera, ni estas paredes lo pueden detener. Si Él se lo propusiera, porque Él ha respetado el límite que yo he puesto. Así que me rindo. Por tanto, vayan y denle mi mensaje. Señor, no te molestes por haberte hecho esperar tanto. Pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Esto revela el profundo temor que el centurión tenía en su corazón. Por lo que esto nada más lo puede provocar la profunda convicción de pecado de tener cerca a Jesús, porque se sentía totalmente opuesto a Él. Tanta vergüenza le provocaba que no podía ni siquiera mirarlo a los ojos. Pudieron pasar muchos pensamientos por la cabeza del centurión, como diciendo: aunque tengo autoridad terrenalmente sobre ti, yo siendo un invasor, has tenido misericordia de mi petición y estás aquí y no te vas a mover. Porque ni aún me tuve por digno de ir a ti. ¿Alcanzan a notar
que aquí hay una confesión de pecados? Yo soy pecador, no soy digno. Y tú, Señor, ya los conoces mis pecados. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Siempre yo pensé que le estaba pidiendo que le dé la orden a la enfermedad para que se fuera, pero no fue así. Por el contexto bíblico y la reacción de Jesús. Y se los voy a leer. Pues yo también soy, y esto viene del verbo ser, ¿sí? Soy hombre puesto bajo autoridad y tengo, del verbo tener. Tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va. Y aquí quiero subrayar dos palabras: soy y tengo. Todo lo que tengo y todo lo que soy, lo que le está diciendo aquí Jesús, lo rindo a ti. Lo pongo delante de ti. Pero di la palabra. Di la palabra, lo que está escrito. Lo que yo conozco. Dilo. Di la orden. Di el mandamiento, no la enfermedad. No la enfermedad, porque ella te obedece incondicionalmente. Dame la orden a mí. Y la orden que me des va a ser hecha. No escatimaré, seré tu esclavo. Te doy mi vida a cambio de la suya. Y cuando tú quieras, y como tú quieras, Él va a ser sano. Pero Él no puede hacer nada, yo sí. Da la orden, di la palabra. Es difícil saber cuál fue la palabra que dio, pero por los contextos, Jesús no iba a perder la oportunidad de decirle: arrepiéntete. Tú estás clamando por mí. ¿Quieres escuchar mi voz? ¿Quieres oír la palabra? Arrepiéntete. Justamente de aquello que te hace indigno. Yo ya lo sé, pero tú necesitas confesarlo. ¿Y tú qué crees que dijo el centurión? Sí, Señor. No vuelvas a mentir. Hecho, Señor. Considéralo un hecho. No permitirás soborno. Ya está. Trata bien a tu esposa. Hecho. ¿Alguna duda? Ninguna, Señor. Y cuando haya, espera instrucciones. Sí, Señor. Mi vida por la de Él. Por eso, al oír esto, di la palabra, Señor. Jesús se maravilló de él. ¡Wow! Porque no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y volviéndose a toda la gente que lo seguía: os digo que aún en Israel he hallado tanta fe como la de este no judío, que ahora está haciendo suyas las promesas. Te bendeciré y serás bendición. Como la de Abraham, así la recibió. Como la de Isaac, que aceptó ser el sacrificio para que la bendición llegara. Como Jacob, que no dejó ir al ángel, que era el mismo Jesús, hasta que no lo bendijera, hasta que no le hablara. Así este centurión no necesita verme. Él ya escucha mi voz. Él ya escucha mi orden. Y luego Mateo nos dice lo siguiente: y Jesús
dijo al centurión, escúchame, centurión, allá donde estás, ve. Y como creíste, te sea hecho a ti. El siervo ya va a estar sanado. A ti, porque tú creíste. Ahora me voy a dirigir a ti. Y la bendición va a llegar a él. Porque tú tomaste la decisión. ¿Cómo comenzó todo? Por creer que Dios podía cambiarlo. Le ha quitado vicios a alguien más porque has sido obediente, porque lo has puesto en tus oraciones. Alguien pudiera cuestionar incluso al siervo, bueno, si yo era obediente, trabajador, honrado, ¿por qué me pasó esto? Porque Dios tiene planes para un bien mayor y a veces nos toca hacer la bola blanca. ¿Por qué? Porque aquel que lleva fruto, el Padre lo podará para que lleve más fruto. Versículo 7-10. Al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora vamos a hacer un acercamiento y vamos a imaginarnos qué pudiera haber ocurrido ahí, de acuerdo a los contextos, para saber la conversación entre el centurión y sus amigos. ¿O tú crees que estaban todos calladitos? Ay, qué bueno. No, aquello era fiesta, impresionante, perfecto. O sea, y era el momento preciso como para predicarle a sus amigos. Amigos, hey, escúchenme, ustedes me conocieron, saben cómo viví antes, saben mi manera de vivir, cómo me comportaba, incluso aquello que nada más ustedes conocían. Así que les comunico que a partir de ahora, olvídense de las malas palabras, no van a salir de mi boca. Del cigarro, del alcohol, seré fiel a mi esposa, olvídense de las parrandas. Yo ya no voy a participar. Esta es una decisión personal y es una orden que a mí me han dado. Y ustedes, oye, ¿qué te pasó? Juzguen por ustedes mismos si ese hombre justo no es el Hijo de Dios. Por tanto, les pido, como amigos, si en alguna ocasión tienen la oportunidad de ayudarlo, sin violentar la ley, háganlo, se lo suplico. No cabe duda, yo no tengo la menor duda que este hombre les predicó. Porque dice Isaías 51:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y observemos lo siguiente, en un pasaje posterior vemos la consecuencia de una vida íntegra. Un centurión obligó, o por lo menos consintió, que un hombre llamado Simón de Cirene le ayudara a Jesús a llevar la cruz. Hey tú, ¿cómo te llamas? Le preguntó su nombre al menos, ¿verdad? Porque ¿cómo te llamas? Simón, por favor, ayúdale. Y si es una milla, no importa, conseguiría el otro. Si es más de una milla, no importa. Y fue a través de ese salvaje trato que había recibido la persona de Jesús, que sus palabras llenas de compasión cuando estaba colgado en la cruz,
revelaban las intenciones del corazón de Jesús, y esas intenciones del corazón de Jesús se las estaba revelando a un centurión que estaba ahí debajo, porque seguramente su amigo oraba por él. Y las palabras que él escuchó demuestran lo que estaba ocurriendo, no solamente en ese momento, sino también en la escena con el centurión, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben, ellos están como el siervo, no saben, no ven, no entienden, pero yo sí entiendo. Venme a mí, Señor, no los veas a ellos. Eso significa: perdónalos. Yo sí sé qué estoy haciendo, yo sí sé a quién estoy sirviendo. Y cuando el centurión escuchó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, inmediatamente después, el centurión que estaba de frente de él, cuando lo vio morir, tal vez al amigo del centurión, viendo después de clamar que había muerto así, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. La primera conversión después de la muerte de Jesús. Lo que yo había escuchado era cierto, y se produce esta primera conversión. ¿Por qué? Porque la fe es por oír, y el oír la palabra de Dios. Así que, en resumen, regresando a nuestra comida aquí con los invitados, ¿verdad? Con el centurión, que bueno, esta reunión en lugar de una comida se convirtió en un congreso, ¿verdad? Un mini congreso. Y digámoslo así, tú, centurión, tú que no eres judío, al igual que todos los que estamos aquí, ¿qué palabras, de acuerdo a la Biblia, nos podrías decir para aquellos que nos esforzamos en seguir a Jesús? Bueno, pues mis palabras serían: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¡Auch! ¿Alguien sintió? Ay, eso de la sangre era broma, ¿eh? ¿No traes tu casco, presta? Porque va a empezar duro. A ver, joven, ahora tú, siervo, ¿tú qué les dirías a todos los jóvenes que están aquí para que mediten en su casa, pues en su trabajo, en donde quiera que ellos se encuentren? Cambia tu actitud, porque la fe empieza en el primer paso de la siguiente milla. Ouch. Ahora sí que qué onda contigo, ¿verdad? Se me hace que eres pariente de David. Lo siento, nada más había un casco y ¿sabes qué? No sirve. Está igual de duro. A ver, ¿y ustedes, venerables maestros? Porque ellos lo pensaron, que fueran ancianos. Venerable maestro, ¿ustedes qué nos dirían? Bueno, nosotros les diríamos: la oración eficaz del justo puede mucho. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, esto no es para ustedes, ¿verdad? Porque han decidido escuchar la voz de Dios, la orden de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos va a ayudar a enderezarnos. Y algunos que nos pueden estar siguiendo también están escuchando la palabra de Dios, y podemos decir: hecho, Señor, hecho, dalo por hecho. Bueno, y ustedes, amigos del centurión, ¿qué nos dirían? Porque
Pues a todos nos está hablando el Señor, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? A pesar de lo indigno que somos, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y nos vemos reflejados como un espejo, tú acudes a nosotros, pero muchas veces te decimos, hasta ahí quédate, porque nada más te queremos como parte de nuestra vida, pero tú no quieres eso. Tú quieres que nosotros, cuerpo, alma y espíritu, formemos parte de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque quiero ser muy sincero. Dile con tus palabras, quiero ser muy sincero. Tú tienes un espacio en mi corazón y ese ha sido el problema. Porque también el centurión lo tenía y él te tenía fuera. Y tú así dice el Señor, tú has clamado a mí en muchas ocasiones, muchas. Pides que oren por ti o por alguien más, alguien de tu familia. Y también haces cosas que consideras que me pueden agradar. Pero cuando vengo en tu auxilio, en tu socorro, no me dejas entrar, porque solamente quieres el milagro. Pero quiero decirte que aunque me hayas dejado ahí tanto tiempo, tantos días, tantos meses, aunque hayan pasado tantos años, yo te sigo esperando. Sigo esperando a que te decidas. Sigo esperando a que entregues eso que te hace indigno, eso que te impide que te acerques a mí con total libertad, porque yo quiero que tú seas libre. Yo te sigo esperando, porque yo quiero que tú seas parte de mi vida. Porque yo no di parte de mi vida en la cruz. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno me oye, si alguno me escucha y abre la puerta de su vida, de su corazón, entraré y cenaré con él y él conmigo, y será un gozo y será una alegría impresionante. Será el gozo de tu Señor, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, y Él tendrá un gozo también infinito. Señor, perdónanos por haberte dejado tanto tiempo fuera de nuestras vidas, incluso cuando estabas adentro. Cuando estabas adentro decíamos, no, Señor, aquí no entres, y te poníamos límites, y tú, muy respetuoso, ilusos de nosotros.
porque no hay nada oculto delante de ti, pero respetas nuestra decisión. Y nosotros mismos evitamos que llegue la bendición a nuestras vidas, que llegue la bendición a más personas a causa de nuestra tibieza. Pero Señor, nuevas son tus misericordias todos los días, y hoy las recibimos. Danos oportunidad el día de hoy de confesar nuestro pecado y ayúdanos a cambiar. Di la palabra, Señor, y danos esa fuerza para hacerla, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Y así consideramos también nuestra vida como la hizo el centurión, para que nuestra vida la podamos entregar por alguien más, muriendo cada vez más a nosotros, dándote a ti nuestra obediencia total en lugar suyo. Él no puede, Él no sabe, no te conoce, no te ve, pero yo sí, si tú te quieres revelar a mi vida, que eso es lo que buscas, y al conocerte tú me enseñarás, tú me instruirás, y si caigo, estarás ahí y me levantarás. Y gracias, Señor, porque en ti vamos a descansar, en ti descansaremos, porque tú ya tenías en tu mente y en tu corazón este momento justamente, porque dijiste: y muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán. Esto significa se acostarán, descansarán y participarán. Y esto es la fe. Participarán con Abraham, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, en el reino de los cielos. Señor, gracias, porque tú nunca te habías alejado. Y amado Padre, sigue viendo a Jesús, Señor, que Él hizo todo por nosotros, y Jesús menos a nosotros, porque queremos hacer y seguir tus pisadas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, y sigue dándonos de tu palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús, y gracias, Señor.